Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de este medio, la oportunidad que se nos brinda la aprovechamos, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. Damos gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia y por tener la oportunidad de llegarnos a ustedes a través de este espacio, de este medio, para decirles también que el Dios del cielo tiene un propósito con cada uno de ustedes, que Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. El hecho de tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios es una bienaventuranza, porque dice la Escritura, la palabra del Señor es el Señor Jesús hablando, bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Así que en esta hora, una vez más, damos a cada uno de ustedes la bienvenida, esperando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y que la bendición del Dios Todopoderoso fluya de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea prosperado y sea bendecido. Hemos venido compartiendo con ustedes en este espacio una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38 y Números capítulo 9, versículos 15 al 23. Y ya hemos compartido con ustedes en días anteriores el tema que lo que implica estar bajo la nube. También estuvimos compartiendo el tema que a los que están bajo la nube o los que están bajo la nube deben conocer bien los tiempos. Y también estuvimos compartiendo y hablando sobre el reloj profético de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado que a los que están bajo la nube les es revelado los misterios de el reino de los cielos. Voy a repetir el tema. A los que están bajo la nube se les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Escuchen la expresión que está hablando allí Jesús cuando le preguntan los discípulos por qué hablaba la multitud por parábolas, y él le responde a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Como les decía, ya hemos visto que lo que implica estar bajo la nube. También hemos visto sobre que los que están bajo la nube deben conocer bien los tiempos. Y hablamos sobre el reloj profético de Dios que apunta a dos acontecimientos de suma importancia, como es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Y cuando estamos hablando de lo que es un misterio, vamos a hablar de algo de mucha importancia, iglesia. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, que cuando hablamos del término o nos referimos al término misterio, hablamos de algo desconocido, hablamos de algo secreto o de algo difícil de comprender. Ahora, acá es el misterio del reino de los cielos o los misterios del reino de los cielos. Esto se refiere a los aspectos profundos y ocultos del reino de Dios, los cuales se le revelan a aquellos que lo buscan y que lo buscan con fe. Pues recuerda que el Señor dice: si me buscares, me hallaréis, si me buscares con todo vuestro corazón, o con toda esa fe y con esa seguridad y esa certeza que si le buscamos, le vamos a encontrar. Por eso el autor de los Hebreos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Tenga en cuenta esto, que a aquellos que se les revelan los misterios o a aquellos que están bajo la nube, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, por lo tanto, se les demanda más. Esto es para la iglesia. La iglesia se le demanda más porque la iglesia conoce, sabe de Dios, conoce de Dios. Y por eso el Señor dice, no se alabe el hombre en su fuerza y en su valentía. Alábese el hombre más bien en conocerme y entenderme. Y para eso Dios nos revela los misterios. Y ayer lo leímos cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos, porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, los misterios son conocimientos que no se pueden entender fácilmente con lógica humana, sino que se comprenden a través de la revelación divina. Podríamos decir entonces, ¿qué es un misterio? En el contexto o la idea bíblica, los misterios no son secretos que se guardan deliberadamente, premeditadamente o adrede, sino más bien son realidades complejas y profundas que Dios ha revelado gradualmente a lo largo de la historia. Son aspectos de la voluntad de Dios y de su plan para la humanidad, que solo pueden ser comprendidos o comprenderse plenamente a través de la fe y de la revelación de Dios para con ellos. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Antes de empezar a hablar o a compartir con ustedes de algunos misterios del reino de los cielos, que son muchos, yo tengo una lista bastante larga, quiero hablarle un poco de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Y Pablo es claro y conciso cuando escribe a los hermanos de Colosa, y es algo de suma importancia que se tenga en cuenta, lo cual es interesante comprender y entender, porque según el contexto histórico, el por qué Pablo le escribe a los hermanos de Colosa era que en la iglesia de Colosa quería entrar algunas herejías y algunas cosas que no se debían dar. Voy a usar una como es la adoración a los ángeles. Y entonces él comienza a escribirles y a decirle a ellos sobre la plenitud de vida en Cristo, y que nosotros en Cristo estamos completos y no necesitamos otra cosa sino solamente a Cristo, como él lo describe también cuando escribe las epístolas y cuando habla también en el libro de los Hechos, y él da la revelación de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Cuando Pablo está hablando del ministerio a los gentiles, lo que el Señor le entregó a él en sus manos, ¿cuál fue el propósito por el cual él lo llamó? Y esto es de suma importancia, iglesia, porque es necesario entender cuando el Señor nos llama y con qué propósito nos llama. Y él sabía para qué lo había llamado el Señor. Y él comienza a hablarle a los hermanos de Colosa con una contundencia, con una seguridad, con una certeza, y les dice: ahora me gozo en lo que padezco.
por vosotros. Está diciendo, me siento complacido en lo que está aconteciendo, porque lo que está aconteciendo hace parte del llamado que Dios me hizo. Y me gozo en padecer por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, él está diciendo, Cristo se sacrificó por la iglesia. Cristo hizo un sacrificio magno, poderoso, a favor de aquellos que le reciben, de aquellos que vienen, de aquellos a los cuales aceptan el llamado a la salvación. Y entonces él entiende que él fue llamado a enseñar, a llevar eso, y cumplía gozoso haciendo la obra del Señor, pero se complacía en que a pesar de las circunstancias y los padecimientos que tenía, él sabía que estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había llamado a él a hacer la obra. Y dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice allí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tremendo cuando el apóstol Pablo entiende que el propósito de él es enseñar la palabra, es anunciar el evangelio a aquellos hombres que aún no les había sido revelado la palabra, y que estos hombres, al recibir a Cristo, mire lo que dice el verso 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre. O sea, son amonestados y son enseñados para que entonces en toda sabiduría ellos, al ser enseñados por la palabra, se les presenta a Cristo. Se les presenta a Cristo. Y dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, hay una, voy a usar un término aquí, transición. Es una bendición de que se nos presenta al perfecto, que es Cristo el perfecto, que es Cristo el dador de la vida, que es Cristo el camino. Y entonces esa perfección se le imparte a los que están recibiendo a Cristo. Porque entonces él ahora dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros muchas veces, antes de predicarle a la gente, los vemos como los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, y siempre estamos con el dedo señalador. Mientras que el apóstol Pablo está diciendo que el propósito de Dios era presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre. Les presenta a Cristo a ellos, les presenta el misterio del evangelio. Y entonces hay un misterio, y es la transformación de la cual habla el mismo apóstol Pablo allá en los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el propósito de él era presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Escucha bien, esto que está aquí no lo estamos inventando. Dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amado que me escuchas, si tú eres un ministro, alguien que está enseñando, ministrando la palabra, tienes que saber que el propósito es presentar a ese Cristo perfecto a cada hombre, pero luego presentarle a Cristo a esos hombres perfectos que Él ha perfeccionado por el poder de la palabra que usted y yo estamos emitiendo. Yo no sé si tomaste la idea, pero ahí está clara. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y yo creo que no hay una persona que nos pueda hablar de la transformación, porque fue lo que él recibió, una transformación, como decimos en otro tema por ahí, la conversión genuina. Y una de las personas que se convirtieron
al Señor genuinamente fue el apóstol Pablo. Y él tenía la autoridad y el poder de poder anunciar y decir que sí se puede, que sí puede Dios obrar y actuar, presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre, porque Él es ejemplo de eso. Amado, amada que me escuchas, antes de darte una lista de los misterios que tenemos bíblicamente hablando aquí para compartir con ustedes, que se nos han sido revelados, puedo decirte que de lo que hablamos en días anteriores, como es el rapto de la iglesia, es un misterio. La segunda venida de Cristo también es un misterio. Es más, la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo es un misterio. La misma salvación es un misterio. La Trinidad es un misterio. La iglesia conocida como el cuerpo de Cristo es un misterio. El reino de Dios, tanto como en lo presente y en lo futuro y en lo porvenir, es un misterio. La predestinación es un misterio. El papel de los gentiles en el pueblo de Dios es un misterio. Las parábolas por las cuales les hablaba a los discípulos donde leímos al inicio son misterios. Los dones y los ministerios del Espíritu Santo son misterios. Es más, Dios mismo es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Muchos no conocemos la voluntad de Dios y algunos queremos conocerla. Y algunos hablan de la voluntad divina y la voluntad perfecta de Dios. Y eso es un misterio. El misterio de la economía divina, de la mayordomía administrativa, la dispensación, el camino que llevamos a pesar de lo que estamos viviendo. Muchas veces no entendemos lo que sucede y pasa y por qué Dios lo permite y por qué suceden las cosas. Son misterios. El misterio de la piedad, el misterio de la fe, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, el misterio del pueblo de Israel. Cómo Dios hace de ese pueblo y el pueblo gentil un solo pueblo. El misterio del matrimonio, cómo Dios une 2 personas con diferentes caracteres y les manda una condición, esto es, hasta que la muerte los separe. Y podemos hablar bíblicamente hablando de misterios tras misterios y misterio tras misterios, pero yo quiero seguir y continuar hablando de esto en el tiempo que nos resta. De pronto no hoy podamos terminar, pero sí hablarle de algo muy interesante, iglesia. Que usted tiene la responsabilidad, que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que es un misterio que se nos ha dado a nosotros. Y no podemos adueñarnos de algo que no es nuestro, sino de algo que nos dio el Señor y que Él mismo dijo, de gracia recibiste, date gracia. Porque los misterios han sido revelados no para vanagloriarnos. Y es interesante conocer el tiempo y estar alertas, apercibidos a lo que Dios tiene para nosotros. Y esto no es para vanagloriarnos, recalco. Antes, por el contrario, es para dar la gloria y la honra a Dios y para darle gracias que nos tuvo en cuentas a nosotros, que nos tuvo aceptos para poder recibir esa bendición como es el misterio del Evangelio, el misterio de la palabra. La palabra, como dice Isaías, que ella llega y hace lo que quiere a donde es enviada y que produce y hace lo que Dios quiere. Y quiero compartirte esta lectura bíblica para que más adelante empecemos a hablar un poco de los misterios del reino de los cielos. Libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Y mira lo que dice la Escritura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, o mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira eso que estamos leyendo, eso que expresa allí la Escritura a través del profeta Isaías. Y el Señor hablando, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios impartió la palabra, dio el mensaje, y nosotros hemos recibido esa palabra, y Él está aclarando y diciendo con toda seguridad: será prosperada. Esa palabra será prosperada. Esa prosperada es multiplicada, revelada, enseñada en aquello para lo cual la envié. Y Dios envió la palabra con un propósito. Dios da el mensaje del misterio del Evangelio con un propósito. Y usted y yo no somos quien para dañar el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, a pesar de que es un misterio, es claro y conciso, que son las buenas nuevas de Dios para los hombres, como lo dice allá el relato en Lucas, capítulo 2, verso 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el propósito del Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres. ¿Está usted dispuesto como iglesia a anunciar ese gran misterio del Evangelio del Reino? ¿Está usted dispuesto a vivir conforme demanda ese Evangelio del Reino? Pues son preguntas que tenemos que contestarnos nosotros mismos, y tenemos la respuesta. Esperamos que este espacio, este tiempo, haya sido y siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Mis amados, mis amadas, que el Dios del cielo les bendiga, que el Dios del cielo les guarde, y recuerden que el Señor nos ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús, y hasta una próxima oportunidad.